Saludos, estimados jóvenes, qué honor podernos ver de nuevo. Este día vamos a abordar, como ya les había explicado anteriormente, la temática de la educación. Para ello, pues, es importante también decirles que nuestra constitución, obviamente educativa, formadora, nos basamos en algunos valores y cada mes asignamos un valor porque para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes sean formados con principios y valores, ¿verdad? Entonces, el valor de este mes es el compromiso, un valor muy importante, un valor que nos reta, para el cual nosotros como futuros, ¿verdad? Profesionales en el área de enfermería podamos aplicarlo. Ustedes saben que tenemos un compromiso grande con las personas, tenemos un compromiso muy grande también con la población, con aquellas personas que están en algún proceso de salud o enfermedad. El tema ya se los había dicho, obviamente vamos a tener también, vamos a desarrollar la agenda, perdonen si sale un poquito cubierta, ¿verdad? La imagen, pero lo primero que vamos a hacer es la lectura de los objetivos. Posteriormente el desarrollo del contenido y yo les voy a dar algunas indicaciones generales. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con esta eh, clase, esta asesoría, esta tutoría, esta eh, temática? Pues en primer lugar me gustaría que ustedes puedan definir el concepto de educación, que puedan identificar también la finalidad de la educación y analizar los tipos de educación que existen. Si ustedes ven la imagen, nos remonta a la antigüedad, por el hecho de que si ustedes observan también la pluma está siendo utilizada para escribir. En la actualidad tenemos muchos lapiceros bonitos de color, pero lo que quiero que veamos es que la educación no es un fenómeno que acaba de surgir, ¿no? Que con el paso del tiempo también ha venido reestructurándose, ha venido cambiando, ¿verdad? Esto no sé precisamente que la educación es una realidad. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la educación es una realidad de la que todos tenemos experiencia. Si ustedes ven la imagen, nos remonta a eso, a que todos en un momento determinado de nuestra vida hemos o somos parte o hemos sido parte de un proceso educativo. Si ustedes recuerdan el primer día que nos vimos y yo les explicaba acerca del uso del campus, algunos decían, no sé cómo entrar. Entonces, lo que hicimos, practicar y todo, pues es un proceso de educación. Y si ustedes se fijan, dice, todos hemos sido educados a pesar de que no siempre somos conscientes de que sí hemos pasado por ese proceso de educación. Nos dice, por lo que hemos vivido experiencias de formación a lo largo de nuestra existencia, todos, ¿verdad? Ya sea para ir a tomar agua, cómo se dice mamá, cómo se dice papá, también hemos pasado por un proceso en el que hemos aprendido este tipo de cosas. Luego, si ustedes ven, la imagen nos hace énfasis, pues, al proceso de la antigüedad, y ustedes pueden leer las letras en negrita, nos dice, la educación es tan antigua como el hombre. Por supuesto, el hombre desde que apareció se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse ellos por sí mismos. Y dice que es con este significado que el término de educación pues surge. ¿Por qué? Porque estos seres humanos se preocupaban por criar y cuidar a sus hijos hasta que ellos ya hubiesen adquirido esa educación, es decir, esa directriz para poder llevar su vida pues como un ser humano adulto. Vemos también un poco acerca de dónde procede y como la lámina anterior nos decía, viene desde que el hombre pues se preocupó por criar a sus hijos. Ustedes pueden ver que tenemos acá, según la versión más corriente, etimológicamente la palabra educación procede del verbo latino educo asare, que significa criar o amamantar, ¿verdad? O alimentar. Y ese término fue también el que dio paso a poderlo definir o poder ver el término o el verbo latino educo is ere, que significa extraer de adentro hacia afuera. Es decir, de esos verbos viene y procede la palabra educación. Pero hay muchos autores que nos han hablado al respecto de la educación. Y tenemos en primer lugar a Aristóteles, y nos decía, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Pero claro,
cada ser humano tenía su propia concepción acerca de lo que significaba educación, probablemente según el contexto social en el que se mantenían. Luego tenemos a Coffinal, que dice la educación es un mecanismo por el cual el ser humano recibe informaciones con el propósito de fijarlas en la memoria. Es decir, ¿a qué se enfocaba él? Él se enfocaba más a la parte en la que nosotros aprendemos, recibimos X de información y esa información pues la fijamos. Así como nosotros aprendimos, por ejemplo, a leer, es algo que recibimos la información, la guardamos en nuestra memoria y pues obviamente la aplicamos, ¿verdad? Podemos dar lectura a los textos que se nos presentan. Y luego tenemos otro ejemplo que es Spranger, que nos dice, educar es transferir a otro. Y fíjense aquí, con abnegado amor, la resolución de desarrollar de dentro hacia afuera toda su capacidad de recibir y forjar valores. Qué interesante lo que nosotros leemos acá. ¿Y por qué no es que la Lic Verdad escogió cualquiera y los puso ahí? No. Si ustedes se fijan, vamos desde la parte más teórica hacia la parte emotiva, porque nos dice es transferir a otro con abnegado amor. Y a mí me encantaba esa definición de Spranger, porque cuando nosotros aplicamos esto en la parte de salud, nos damos cuenta que tengo que transferir educación en salud a la gente, pero con amor. ¿Por qué? Porque esta persona se va a sentir identificada, se va a sentir cómoda y ese aprendizaje va a ser significativo. Pero que hay si yo solamente digo unas cuantas cosas porque hoy le voy a explicar a la gente cuáles son los cuidados que tiene que tener alguien que tiene diabetes. Si no lo hacemos con abnegado amor, como nos dice, un poco difícil que el aprendizaje sea significativo. Luego nos vemos acá una imagen que me encantó porque cuando nosotros empezamos a buscar información, a veces decimos, bueno, en El Salvador cuesta encontrar algo, ¿verdad? Datos, etcétera. O buscamos en Google y hay mucha información que viene de diversos lugares, de diversos países, no necesariamente de El Salvador. Pero cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que conocer en primer lugar que existe una ley de educación que nos ampara. ¿Nos ampara en qué sentido? Pues nos habla y ustedes van a ver acá, no lo vamos a leer todo, pero sí vemos que nos dice que es un decreto en el que se establece que hay una ley. ¿Y qué significa que hay una ley? Pues que está fundamentando todo el contenido de la misma. Y vemos acá, según esta ley que acabamos de revisar, que sabemos que se llama, y lo vamos a retroceder, Ley General de Educación, para que ustedes lo recuerden, vemos acá, la Ley General de Educación nos define la educación como un proceso de formación permanente. Y si hay algo bien bonito que nos dice acá es proceso de formación permanente. Es decir, no vamos a dejar de aprender. Es que yo ya salí de la U, ¿verdad? Yo ya no voy a aprender nada. Al contrario, cuando uno sale de una profesión, pues es un compromiso el que adquiere para seguir fortaleciendo esos conocimientos que ya se lograron. Y quiero que veamos que nos dice personal, cívico, moral, cultural y social, y dice que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes. Como seres humanos sabemos que no todo es derecho, sino que también como actores sociales que somos, tenemos que ver la parte de los deberes. Y si hay algo bien bonito en esta definición es que nos dice que es un proceso permanente y no solo personal. Nos habla también de la parte cívica, es decir, la educación en cuanto a nuestro país, a nuestra identidad, la moral, la identidad cultural y la parte social también. Entonces, quedamos claros en que la educación es un proceso de formación permanente porque no se va a detener en ningún momento de nuestras vidas. Luego acá, la imagen les va a salir un poquito quizás tapada, pero quiero que se enfoquen y les explico.
estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Y ustedes dirán, objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué es eso? Pues son, mejor dicho, 17 objetivos en los que los países se han comprometido, y por eso ustedes logran ver abajo dice compromiso 2030. Pero Liz, ¿por qué estamos viendo los objetivos de desarrollo sostenible en la clase de la educación? Porque si ustedes ven el objetivo número 4 nos hace énfasis a la educación de calidad. ¿Y por qué estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible? Pues bueno, porque vemos que no solamente existe una ley de educación, sino que también dentro de la misión o la visión de los países es lograr el desarrollo sostenible a través de la educación de calidad. Y qué importante es cuando nosotros valoramos y logramos identificar, qué bonito, la educación de calidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos adelante que en la misma ley general nos establecen cuáles son los fines de la educación. El artículo número 2 nos dice la educación nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la Constitución de la República. El primero nos dice lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. No solamente estudiamos para una profesión, sino que también vemos que este desarrollo debe de ser integral en sus diferentes dimensiones y aquí específicamente nos dice espiritual, moral y social. Luego tenemos el siguiente donde nos dice contribuir a la construcción de una sociedad democrática que sea próspera, justa y humana. Pero no se queda ahí. También nos habla de inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Como ya decíamos en un principio, no solamente los seres humanos tenemos derechos. A veces pues nos gusta, ¿verdad?, tener derecho a X cosa y qué bonito. Pero también debo de recordar que yo tengo deberes como ciudadano que tengo que cumplir. Posteriormente nos habla de combatir todo espíritu de intolerancia y odio. ¿A qué se refiere? Pues somos seres humanos que vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y debemos nosotros combatir todo espíritu de intolerancia. Nosotros debemos de buscar siempre la paz, de buscar siempre la unión, porque de esa manera es que vamos a lograr que el país se desarrolle. ¿Y esto mediante qué? Mediante la educación. Y si se fijan, el siguiente literal nos habla conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Yo tengo que sentirme identificado con mi país. Debo de sentirme identificado con los valores de mi país. Y me encanta porque dice conocer la realidad nacional. Conocer. A veces nosotros no sabemos, yo no sé si es que yo no escucho, vea noticias, porque muchas mentiras dicen. Nosotros debemos aprender a discriminar la información. ¿Qué significa discriminar la información? Saber, analizar y de ese análisis que realizamos, decir, me parece que esta no, ¿verdad? Y esta sí, y esta no. Pero es nuestro deber y es un fin de la educación que conozcamos la realidad nacional y que nos sintamos identificados también como salvadoreños que somos.